Hola compañeros, vamos a ver el tema de usuarios de una base de datos. Para empezar, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta que funciona como almacén. Esto nos quiere dar a entender que guarda grandes cantidades de información organizada para poder encontrarla y utilizarla de manera fácil y ordenada. Debemos de entender que un usuario de base de datos es todo aquel que tiene contacto con el sistema, obviamente, de base de datos. Esto tiene tres clases generales de usuarios, las cuales son Programador de aplicaciones. Son aquellos profesionales en informática que interactúan con el lenguaje a través de DML, lenguaje de manipulación de datos, los cuales se encuentran en un lenguaje de programación, Pascal, COBOL, entre otros. Es el encargado de escribir programas de aplicación que usen bases de datos. Usuario final. Accede a la base de datos desde un equipo en el cual puede actualizar lenguaje de consulta generando parte del sistema o acude a un programa de aplicación suministrado por un programador. Administrador de bases de datos. Este se encarga del control general del sistema. Usuario sofisticado. Interactúa con el sistema sin escribir programas. Generan consultas en lenguajes de base de datos. Usuario especializado. Algunos usuarios sofisticados desarrollan aplicaciones de base de datos especializadas. Entre esas aplicaciones se encuentran los sistemas de diseño asistido por computador. Usuarios ingenuos. Es el usuario final que utiliza base de datos sin saberlo. Para él es totalmente transparente cómo se generan las consultas de la información. Usuarios autónomos. Utilizan bases de datos personalizadas basadas en programas comerciales que cuentan con interfaces de fácil uso. Quienes diseñan y participan en el mantenimiento de un BD se les clasifica como actores en el escenario y trabajadores tras bambalinas. Todo usuario que ingrese o consulte una base de datos puede clasificarse. Usuarios finales. Son quienes requieren acceso a la base de datos para generar consultas e informes. Hay varios usuarios finales como son usuarios esporádicos. Acceden de vez en cuando, pero esto no significa que siempre requieran la misma información. Usuarios simples o paramétricos. Su función gira a tomo a consultas y actualizaciones de las bases de datos. Todos estamos acostumbrados a tratar con estos usuarios, como son los cajeros bancarios al revisar saldos o al generar retiros y depósitos. Bueno, los usuarios finales avanzados. Estos son los ingenieros, analistas de negocios, científicos. Son quienes conocen los recursos de CDPG para satisfacer requerimientos complejos. Los usuarios autónomos utilizan bases de datos personalizadas basadas en programas comerciales que cuentan con interfaces de fácil uso.